Amigos, bienvenidos a un programa más de Yo Amo la Biblia. Hoy día es un día especial. Hoy día estamos grabando un programa por el Día de la Biblia que celebramos el 30 de septiembre. Un feliz cumpleaños para nuestra queridísima y amada Palabra de Dios. Hoy día acompañada de nuestra amiga Mónica. Mónica, bienvenida al programa. Qué gusto de verte. Muchas gracias, Blanquita. Se ha venido desde Lima para poder participar en la celebración del Día de la Biblia. Hoy día con un tema de Biblia y belleza. Un tema muy especial que te va a encantar porque te vamos a dar los ingredientes para ese maquillaje especial, ese maquillaje espiritual que necesitamos para obtener esa belleza imperecedera, esa belleza que no acaba. Muy bien, vamos a iniciar nuestro programa presentando primero a Mónica. Mónica es miembro del Pequeño Rebaño. ¿Hace cuántos años, Mónica, que estamos en el Pequeño Rebaño, en el estudio de la Biblia? Empecé en el año 2006. Blanca. ¿En dónde? En la parroquia de Belén. En ese entonces vivíamos en Residencial Santa Cruz, muy cerquita. Ajá. Y mi esposo recibió un volante y me propuso asistir. Y así fue como empezamos. Qué hermoso. Es como que a veces los esposos son elegidos para proponer un camino, un peldaño más en la vida espiritual, y a veces nosotras decimos, ay no, ¿qué Biblia? ¿Por qué? ¿No? ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. Mi primera reacción fue, ¿crees? Sí, pero habrá tiempo. Pero él me insistió y me dijo, bueno, tú sabes que tengo curiosidad, siempre me gusta leer la palabra. Bueno, accedí y no me arrepiento, Blanca, porque el Señor nos llama una vez y ya no nos suelta. Amén, amén. Qué hermoso es cuando el Señor nos agarra y nos lleva en el camino del conocimiento de Dios. Muy bien, vamos a una pausa. Celebrando el Día de la Biblia, vamos a tener este tema maravilloso, Biblia y belleza. Vamos a tener 2 programas, así es que no te pierdas el segundo programa. Entonces vamos a empezar con una pregunta. ¿Conoce Mónica a algunas mujeres bellas en la Biblia? Sí, hay mujeres bellas en la Biblia. Tenemos a Judith, y Esther. Pueden ser buenos ejemplos. Eran mujeres bellas. Esther era bellísima, Judith también. Bien. ¿Y qué te parece Mamá María? Mamá María también. Yo me la imagino una mujer bella y sobre todo bella por dentro, ¿no? Bella por dentro. Bella por dentro, con esa humildad con la que todos la conocemos. Humildad y obediencia que caracterizan a nuestra Madre María. Amén. Entonces tenemos a Judith, a Esther, mujeres bellísimas de la Biblia que fueron utilizadas por Dios como sus instrumentos salvadores para su pueblo de Israel. El pueblo judío fue salvado por estas 2 mujeres que fueron fortalecidas por el poder de Dios para vencer a sus enemigos. Increíble. Entonces vamos a ver
la palabra de Dios nos enseña qué es la belleza incorruptible, la belleza imperecedera. Y vamos a pedirle a Moniquita que nos lea la palabra de Dios, Primera de Pedro 3, capítulo 3, de los versículos del 2 hasta el versículo 4. Muy bien. Dice: pues les bastará ver su modo de ser responsable y sin reproche. No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos, todas cosas exteriores, sino que más bien irradie de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu gentil y sereno. Eso sí, que es precioso ante Dios. De ese modo se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y obedecían a sus maridos. Fíjate tú, acá ponen a Sara como un ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Obedientes a sus esposos. Parece en este tiempo tan moderno que obedecer a los esposos, pero la palabra de Dios nos dice que el esposo es la cabeza del hogar. Y a veces ellos son los que son inspirados por Dios para poder avanzar un peldaño más en la vida espiritual. Creo que a ti también te ha pasado algo similar con Hernán. Claro que sí, justamente para ir al pequeño rebaño, aprender la Biblia contigo, Blanquita, fue él quien recibió el volante y el que me propuso asistir. Y yo accedí. Increíble. Y le doy las gracias a Dios porque seguimos buscando de alimentarnos de la palabra, de aprender, de conocer más a Dios. Porque Amén. No basta solo con ser creyentes, sino aprender cada día más de nuestro Padre. Entre más lo conocemos a Dios, entre más tenemos comunión con Dios, vamos a poder irradiar esa belleza interior que irradiaban Sara, que irradiaba Judith, que irradiaba Esther. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué relación habrá entonces, Mónica, entre Biblia y belleza? ¿Qué crees? Yo pienso que como la Biblia es la palabra viva de Dios, allí encontramos la verdadera belleza, ¿no? Que considero que es la belleza interior, la belleza que viene de dentro, del corazón del hombre, ¿no? Y qué mayor belleza que la de Dios. Y Dios está en su palabra. Entonces cuando tú dices que al meditarla nosotros adquirimos belleza, es porque estamos absorbiendo la belleza de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, Pedro nos ha dicho que la belleza incorruptible viene de lo íntimo del corazón. Además nos ha dicho que se manifiesta en un espíritu dócil, gentil y apacible, es decir, un espíritu pacífico. Entonces vamos a trabajar estas características a lo largo de estos 2 programas que vamos a hacer el día de hoy. Muy bien, si la belleza viene de lo íntimo del corazón, ¿cómo debería de ser ese corazón, Mónica? Pienso que debemos trabajar en nuestro corazón, procurar que por medio de la palabra de Dios nuestro corazón se vaya limpiando, ¿no? Porque lo contaminamos por los avatares de la vida, por las cosas que vivimos, a veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos, pero es Dios quien nos va a transformar. Por medio de su palabra nos va a limpiar, ¿no? Así es. Bien, entonces vamos a enfocarnos un poquito más en Biblia y belleza y la relación que hay, como dice Mónica, en la meditación de la palabra de Dios para adquirir esa belleza. Entonces, cuando nosotros meditamos, obtenemos un resultado que Mónica ya lo ha especificado. Obtenemos una belleza interior a través de un corazón limpio.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos limpia y nos purifica interiormente, nos ayuda a dar buenos frutos, nos ayuda a vivir consagrados a Dios. Eso lo pueden ver en pantalla en Juan 15, versículos del 1 al 3, versículo 10 y luego el capítulo 17, verso 17. Bien, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de lo que es la palabra de Dios? Nos dice que la palabra de Dios es la sabiduría de Dios y contamos con su infinito poder para ayudarnos en los momentos de necesidad. Por lo tanto, la palabra de Dios se presenta como sabiduría y poder de Dios. Isaías 55:11, sabiduría 16:15. Y esto me hace recordar mucho a David, porque acá no estamos hablando solamente de la belleza femenina, también hablamos de la belleza masculina. Y David fue un hombre bello interiormente y exteriormente, pero bello interiormente a los ojos de Dios, ¿verdad? Claro. Bien, en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice que es la palabra? Como tú dijiste, la palabra es viva y es vida, es vivificadora, lo cual al recibir a Cristo nos embellece en nuestro corazón interior. Además, hay promesas. Según lo que dice en Mateo, en el capítulo 5, versículo 3 y versículo 8, dice que nosotros vamos a ser felices, dichosos, si tenemos limpio el corazón. Es más, si tenemos limpio el corazón, vamos a poder ver a Dios. Luego nos dice que los pobres de espíritu van a poder heredar el reino de Dios. Ese espíritu pobre es el espíritu que tenía Mamá María, es el espíritu que tenía Jesús. En hebreo, los anahuín, los pobres de Dios, los que esperan completa y totalmente en Dios. Y eso, ese espíritu pobre, ese espíritu de pobre es el que nos va a permitir heredar el reino de Dios. Bien, hemos visto también que en Mateo 7, 24, 27 y en Santiago 1, 21, 22, la palabra porta vida y también vivificación. Y eso hace a la persona más bella. En cuanto a las cartas de Pablo, ¿qué opinas? Pablo también, ¿qué nos decía en Hebreos? ¿Te acuerdas, Mónica, qué decía acerca de la palabra? Que era como espada de dos filos. Sí, claro que sí. Pablo decía que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra el alma y la divide, ¿no? Entre espíritu y el alma. Entre o sea que y alma. Separa esa alma, que en griego es psique, o sea, nuestra mente loca, ¿no? La loca de la casa, como decía Santa Teresita, y divide al espíritu, porque el espíritu es donde Dios quiere comunicarse con nosotros. Y cuando nuestro espíritu está deprimido, nuestro espíritu está opacado por el alma, no puede comunicarse con Dios. No dejamos entrar al Señor en ese espíritu, ¿no? Así Triste, es. Apagado. Por eso tenemos que estar siempre en comunión con Él para que nuestro espíritu se avive. Y reciba la enseñanza y la podamos llevar a la práctica. Eso, porque la palabra de Dios, cuando la meditamos, la estudiamos, oramos con la palabra de Dios, como lo enseñan bien en talleres de oración y vida, orar con la palabra de Dios, o practicamos la lectio divina, que es la lectura orante de la Biblia, es el momento en que Dios va a poder mirar nuestro corazón y va a distinguir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por ejemplo, Mamá María. Mamá María, ¿tú crees que ella estaba, no sé, toda distraída mirando su Facebook, poniendo likes, chequeando su WhatsApp cuando el ángel Gabriel se le apareció? No, definitivamente no. María era una persona que estaba, creo yo, meditando siempre la palabra de Dios,
siempre esperando que Dios haga de su vida lo que Él había propuesto. Cuando el ángel se aparece, María tiene la respuesta de una persona que denota una humildad admirable, una obediencia, porque no pregunta, dice, hágase en mí según tu palabra. Y eso es el resultado. Esos son los frutos que has hablado al principio. Amén, amén. Hágase en mí según tu palabra. Es una belleza del corazón y es una belleza incorruptible. Muy bien, entonces, si tenemos a la palabra de Dios como el ingrediente principal de la belleza inquebrantable, vamos a tener que trabajar cómo actúa la palabra en nosotros. La palabra va a actuar directamente en nuestro corazón. Lo va a limpiar y lo va a purificar, como bien comentaba Mónica. Entonces, en esta segunda parte de este primer programa vamos a titularlo Biblia, belleza y corazón limpio. Biblia, belleza y corazón limpio. En este día que celebramos el cumpleaños de la Biblia, 30 de septiembre. Muy bien, ¿qué nos dice Pedro acerca de dónde viene la belleza incorruptible, Mónica? ¿Recuerdas? Bueno, Pedro nos dice que viene del corazón, de un corazón, íntimo. De lo íntimo del corazón, bien, suave y apacible. Pero sin embargo, tú sabías, Mónica, y recordarás que en Jeremías 17, más o menos en el versículo 9, nos dice Jeremías que el corazón es lo más traidor y lo más engañoso del ser humano. Sí, sí recuerdo. Por lo tanto, ¿cómo es que este corazón que es tan engañoso, tan traidor, quiere Dios morar en ese corazón interior? No estamos hablando del cardias, del corazón físico, sino de ese corazón interior, de ese corazón íntimo que nos habla Pedro, ¿no? De ese ker, en griego, de ese corazón profundo. Entonces, si nuestro corazón es traidor y es engañoso, y no hay nada más engañoso ni traidor que un corazón humano, ¿cómo lo vamos a limpiar? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a limpiar ese corazón. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo necesitan morar en este corazón interior, en este corazón que de por sí es engañoso y traidor. Bien, lo comentábamos antes, como Mamá María habría tenido un corazón tan bello, esa comunión tan íntima con Dios, que ella estaba atenta, no distraída, atenta al saludo del ángel, porque si estamos distraídos con los quehaceres de la casa, con los niños, con el trabajo, con los celulares, no vamos a poder oír la llamada de Dios. Bien, dice que en Lucas 1:28, el saludo del ángel es así: Dios te salve, llena de gracia. Llena de gracia. La gracia de Dios es fundamental para poder estar llenos de esa avidez por la palabra de Dios. Tener esa gracia de Dios y pedirla constantemente. Y el Señor está contigo. Significa esa intimidad que tenía Mamá María con Dios, con su Creador, con el Padre. Bien. Hablábamos de David, y en Primera de Samuel, en el capítulo 16, vemos la elección entre los 7 hermanos. Dios iba a elegir al que iba a reemplazar al rey Saúl, ¿no? Claro. Porque ya el rey Saúl había desobedecido, había quedado en desgracia para con Dios. Y llega Samuel para elegir a uno de los hermanos
Y le presentan al mayor, muy guapo, muy simpático. Y Samuel dice, este debe ser. El segundo viene, este debe de ser. El tercero viene, este debe ser. Y Dios le dice, no, Samuel. Yo no me fijo en lo exterior, sino me fijo en lo interior del corazón. Y falta uno, llamen a David. David estaba cuidando sus ovejitas, obedeciendo a su papá, y lo traen, y Dios le dice a Samuel, este es el elegido, úngelo como rey de Israel, como el nuevo rey de Israel. Por lo tanto, el corazón interior es importantísimo para poder obtener esta belleza incorruptible. Es más, la palabra de Dios nos fortalece y fortalece el corazón, porque un corazón abatido, Mónica, no sirve de nada. El Salmo 73, 26 lo dice. Proverbios 4, 23 nos dice que tenemos que cuidar el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Mónica? ¿Qué brota del corazón? Del corazón pueden brotar cosas buenas y cosas malas. No podemos permitir que el corazón sea dominado o contaminado con egoísmos, con cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que pedir esa gracia. María es nuestro modelo. Amén. María obtuvo la gracia porque estaba en constante comunión con el Padre. Amén. Entonces, si es así, debemos luchar. Y yo creo, Blanca, que viene desde el momento en que reconocemos lo que tenemos dentro. Y tenemos que luchar por limpiar nuestro corazón. Amén. Desde allí parte el verdadero cambio, ¿verdad? Amén, porque dice que del corazón se refleja la persona. Así es. No como dice también Pedro, no es por los adornos exteriores, los collares, los peinados, no. Entonces, en el versículo de Proverbios, capítulo 27, verso 19, nos dice que ese corazón refleja a la persona y del corazón mana la vida, por lo tanto necesitamos cuidarlo. El Señor sondea nuestro corazón, Jeremías 17, 9 al 10. Así el Señor sondeó el corazón de David, el corazón de mamá María, y esos corazones le fueron agradables a Dios. Entonces, encontramos a Dios si utilizamos nuestro corazón en esa búsqueda. O sea, Dios no se va a dejar encontrar por nuestra cabezota, sino por nuestro corazoncito interior. Eso lo dice en Jeremías 29, 19. El amor y la verdad se escriben en el corazón, Proverbios 3, 3, 4. Y si recuerdan Juan 17, Jesús pide al Padre que nos santifique en su verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y se confía y se ama en Dios con el corazón, no con la cabezota. Proverbios 3, 5, 6, Mateo 22, 37. Un gran remedio, dice Proverbios, es el corazón alegre. ¿Qué te parece esa afirmación, Mónica? Me parece maravilloso, porque debemos luchar por siempre apreciar lo bueno que nos da Dios. No quiero decir la vida, sino Dios, porque todo lo recibimos del Padre y porque Él lo permite. Amén. Entonces debemos estar siempre apreciando las bendiciones. Amén. Proverbios 17, 22 dice que es un gran remedio el corazón alegre. Y si nosotros descubrimos, como te estaba contando antes de grabar el programa, descubrir el sentido del humor de Dios. Dios tiene un sentido del humor increíble. Nosotros queremos A y Él nos hace pasar por A para llegar a su divino B y C, ¿no? Y luego nosotros, si no estamos atentos a esas revelaciones, nos perdemos las carcajadas, las risas, cómo el corazón se llena de gozo de descubrir cómo Dios planifica hasta el mínimo detalle para hacerte feliz.
Qué maravilla, Blanca. Qué lindo escucharte hablar así, porque creo que Dios es un Dios de sorpresas. Amén. Y de sorpresas agradables, cuando lo buscamos, cuando dejamos que Él gobierne nuestra vida, ¿no? Darle la vida es... Mira la sorpresota que llevó mamá María. Imagínate. De dar a luz al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Qué sorpresa más grande. Hermoso. Sí. Y Dios se sirvió de uno de sus arcángeles, Gabriel, para transmitirle esa gran noticia a mamá María. Por eso tenemos, como mamá María, tener ese corazón suave, dócil, dispuesto para la voluntad de Dios. Bien, luego tenemos que si nosotros queremos ser dichosos y prolongar nuestra vida aquí en la tierra, necesitamos guardar los estatutos y mandamientos de Dios en el corazón. Proverbios 3:1-2 y Salmo 119:2. Otro ingrediente para tener un corazón limpio, Mónica, es el perdón. Sin perdón, no hay un corazón limpio. ¿Cuántas veces necesitamos perdonar, Moniquita? 1, 7, 60 veces 7. Pero Jesús dice 70 veces. Me faltaron 10. 70 veces 7 significa, en el contexto judío, que es siempre. Siempre. Ese es el mensaje, en verdad, ¿no? No tanto el número, sino que siempre tenemos que disponer el corazón para perdonar. Porque si no guardamos rencores, y eso te da amargura, y la amargura te entristece, te hace sentir infeliz. Así es. Entonces, ese corazón, ¿no? Ese corazón con perdón, y pedir a Dios, lléname de tu perdón, porque Dios nos perdona, Dios mío, y transforma todo nuestro pecado rojo como la grana, en blanco como la nieve. O sea, si nosotros no perdonamos, ¿cómo esperamos que Dios nos perdone? ¿No? Claro, entonces, sería perdonar. Inmerecedero, y no, tenemos que perdonar. Y Dios es tan maravilloso que su perdón siempre va a estar disponible. Amén, amén. Y borra los pecados. Jesús mismo, antes de sufrir la crucifixión, dijo, Padre, o sea, mejor dicho, colgado en el madero, miraba a sus enemigos, entre comillas, y le decía al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y desde allí parte, eso también el Padre Ignacio nos enseñaba, ¿no? Es que no saben lo que hacen. Si nosotros comprendiésemos que las personas a veces ofenden o nos causan un daño, no porque quieran, en el fondo es porque no saben lo que hacen. Entonces perdonar y perdonar 70 veces 7, como lo dice Mateo 18, del 21 al 35. En conclusión, el primer ingrediente para alcanzar una belleza inquebrantable es obtener un corazón limpio. Y un corazón limpio se obtiene a través de la meditación, de la lectura y de la oración con la palabra de Dios. Muy bien, amigos. Gracias por estar con nosotros, un abrazo, bendiciones, gracias Mónica por este primer programa, te agradezco y le decimos chaucito a nuestros amigos.